Buenas tardes. Continuaríamos el día de hoy de volcanes que estábamos viendo la vez anterior. Recuerden que hicimos una descripción general del proceso en el cual los sismos volcánicos son una herramienta fundamental, no solo en el pronóstico, ¿no? Sino mucho más. Podemos ir hacia la predicción, ¿no? Pues aquí damos un paso más, algo que no necesariamente es posible siempre en todas las amenazas, pero en la volcánica era un caso, ¿no? Eh, Dentro de esto, igual tenemos que completar algo más porque habíamos hablado de estas señales muy interesantes que se generan dentro de los volcanes. Y para entender esas señales, pues lo que yo les proponía eran estas otras eh, diapositivas, porque pues si bien nosotros no vamos a modelar completamente esas señales, pero al menos en nuestra etapa hay que entender de dónde vienen, ¿no? Porque esas señales de baja frecuencia que hablábamos, los famosos LPs o long period, ¿no? La definición, long period, periodo largo o baja frecuencia, ¿sí? Entonces, a veces esa L que aparece ahí en este tipo de señales, a veces le llaman las LP, long period, o puede ser LF, low frequency, ¿no? Porque el periodo es inverso a la frecuencia. Entonces, mucho cuidado con esas denominaciones de este tipo de sismicidad, ¿no? Que tenemos específicamente en nuestros volcanes, ¿no? Porque son señales muy relacionadas específicamente al proceso eruptivo de un volcán. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hicimos, como digo, la clase anterior, una visión amplia de los procesos diferentes que van ocurriendo. Y ahora pues nos toca hacer algo más específico, ¿no? Sí, tratar inclusive de entender la herramienta que nos permitiría el análisis de estas señales como tal, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, a veces en esta materia ya tenemos como esta diferenciación de las otras materias en las cuales básicamente tenemos que aprender muchas fórmulas. Bueno, aquí ya tenemos que ir un poco más a las aplicaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues manejamos ya un poco más unas presentaciones, más que pues simplemente las ecuaciones, ¿no? Porque pues, es algo un poco más aplicado, nada más, ¿no? En eso, pues, por lo tanto, yo creo que empezaríamos por acá. A ver, es que primero tengo siempre que mostrar, presentar. Ya. Entonces, esta pantalla, ¿no es cierto? Una vez más, la idea no es que vamos a hacer toda la introducción como decía ahí, pero bueno, aplicación al Cotopaxi, pues yo le había puesto porque en realidad es el primer volcán que yo estudié. De hecho, yo en mi pregrado, así como muchos de ustedes están haciendo ahora su tesis de pregrado, pues yo en mi pregrado, yo me inicié y de hecho di ese paso, ¿no? Porque antes yo estudiaba física, ¿no? Física más teórica, a nivel de mecánica cuántica, en relatividad general. Y en un momento, pues, se me presentó la oportunidad de trabajar en geociencias, ¿no? Y pues el trabajo fue directamente en el Cotopaxi, ¿de acuerdo? Eh, bueno, igual, ¿por qué dar ese cambio también, no? Básicamente en mi caso era porque a mí me gustaba y practicaba mucho el montañismo y las salidas, ¿no? Al campo, pero bueno, en mi caso lo hacía más como diversión. Ustedes
ustedes es parte de su formación. Yo, por ejemplo, en mi carrera de pregrado, yo nunca tuve ninguna salida de campo, ¿no? O sea, no era parte de mi sílabo. Pero ya cuando me tocó hacer la tesis, pues yo en realidad fui porque se solicitaba a alguien para subir al volcán, al glaciar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo fui por eso y bueno, me di cuenta de que podía hacer física y salidas de campo al mismo tiempo, ¿no? Por si acaso, esa fue la explicación principal para haber pasado de una rama a la otra. Y bueno, y después ya, sí, pues eso también a veces les comento a los que escogen ya su tema de tesis. Bueno, eso a mí, por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Es cierto que ya no hago sismología volcánica, ¿de acuerdo? Pero pues de la sismología ya nunca he podido liberarme el resto de mi vida, ¿no? Es unas decisiones que uno toma. Uno dice, bueno, seguramente voy a hacer mi tesis y luego voy a dedicarme a otra cosa después. Bueno, en mi caso no fue así, ¿no? Cuando decidí hacer mi tesis, sismología, pues nada, pues ahí sigo, eso es lo que yo hago, sismología, ¿no? Entonces, a veces son unas como decisiones que marcan mucho, ¿no? Por ejemplo, digo, si yo no hubiese ese día decidido acompañar a este grupo de investigadores al Cotopaxi a poner los equipos ahí en los glaciares, pues puede ser que no me hubiese interesado nunca este tema, ¿no? Hubiera seguido por otros temas. Entonces, claro que obviamente eso también se condiciona, ¿no? Pues dice, que son coincidencias de la vida. No necesariamente, porque ustedes pues analizan un poco más finamente, pues otra razón importante para haber pasado de la física a la geofísica es que pues, la geofísica tiene muchísimas más aplicaciones en una sociedad como la nuestra, ¿no? Bueno, ¿sabes? No quiero decir, aquí hay muchos compañeros que hacen todavía física teórica, ¿no? Física mecánica cuántica, relatividad general, pero no es mucho, ¿no? O sea, un poquito en la Politécnica Nacional, otro poco en Yachay. En la San Francisco no sé, sinceramente, si seguirán. Sinceramente no desconozco. Pero la Politécnica en Yachay, pues bueno, hacen física teórica, ¿no? Pero en cambio, ustedes ven, pues geofísica es más amplio, ¿no? Hay más aplicaciones, más cosas. Y por lo tanto hay más presupuesto, porque bueno, también uno depende del presupuesto. Bueno, esperemos que al menos para esto sí haya, ¿no? Porque bueno, supongo que es más, para la física teórica es más difícil encontrar presupuesto, pero pues, para la geofísica también, pero menos difícil quizá. Entonces, bueno, eso es porque estamos viendo del Cotopaxi. Eh, un poco la diferenciación del sistema de geófonos que algunos ya conocieron, los que vinieron a hacer la salida de campo. De todas maneras, recuerden, en este caso ya no se llama geófono, es un sismómetro. Eh, ahí, pues, la diferencia básicamente entre un sismómetro y un geófono es que el geófono registra un rango muy limitado de frecuencias y además tiene una sola componente, que es la componente vertical. El sismómetro, aunque puede tener solo una componente, ya tiene un rango mucho más amplio de registro de frecuencias. ¿Sí? Puede registrar muchos tipos de eventos diferentes. Por ejemplo, nuestros geófonos que tenemos en la universidad, pues están hechos para registrar eventos, sea de pulsación, o sea, golpes muy fuertes, eh, o sea, de ruido, ¿no? Que también se puede utilizar para registrar ruido, o que son otras técnicas. ¿Cuál? Pero, pues bueno, hay una diferencia entre sismómetro y geófono, ¿no? Profe, una pregunta. Nosotros podemos tener geófonos, ay, se me fue el nombre. O sea, que estén ahí siempre registrando datos. Como sismómetros. Es lo que hemos pedido, digamos, el siguiente pedido, digo que sí, no es una inversión muy cara de cada una de esas estaciones, porque actualmente yo les muestro esta estación, una estación de tipo Reftec, que se llama, o sea, es la marca, ¿no? Una estación así actualmente, bueno, sin el computador, ¿no? Solo el sismómetro y la estación puede estar costando pues unos mínimo, unos $10,000, ¿no? ¿Sí? Como las estaciones que tiene el Instituto Geofísico. Por ejemplo, la estación que tiene el Instituto Geofísico aquí en Tena, que está ahí en las antenas, eh, cuesta eso, ¿no? Una estación cuesta eso. O sea, eso es una inversión que se puede permitir solo un Estado, ¿no? O sea, pequeñas universidades. ¿Por qué les digo? O sea, no vale la pena tener una, ¿no? O sea, como una, más que tenerla ahí conectado para que vea la gente cuando viene. O sea, no, hay que tener mínimo unas 5.
Entonces, la ventaja es que hay estas estaciones de menor costo actualmente, que se conocen como las Raspberry Shake, y esas cuesta cada una cuesta aproximadamente $1,000, ¿no? Entonces, con $6,000, pues ya se puede tener unas 5 estaciones, ¿no? Un poquito más de $1,000. Entonces, ese es nuestro pedido. De hecho, sí, eso esperamos que se pueda tener. Pero actualmente nuestros geófonos no. Sí, nuestros geófonos están hechos para registrar en continuo, pero registran ruido. Ahora, ¿qué pasa si les dejamos ahí? ¿Registrarán los sismos? Sí, o sea, sí van a registrar el sismo. Por ejemplo, si hay un sismo y nosotros lo dejamos ahí, vamos a ver. Pero el problema es que, dadas las frecuencias en las que trabaja, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, lo más interesante del sismo, que es el inicio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo inicia el sismo? ¿Dónde inicia? Además, no tenemos un sistema de conectar esto, ¿sí? Nuestros geófonos no se pueden conectar a a un reloj, porque la idea es que esto funciona cuando todos los sismómetros registran el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso un elemento importantísimo de aquí, ¿sí ven? Es el GPS, ¿no? ¿Sí? Nuestra, nuestra estación pequeña sí tiene para una entrada GPS, por si acaso, pero esa es otra cuestión. Entonces, no se compró con eso porque ya se hacía más caro, ¿no? Pero tiene, pero no tenemos nosotros aquí. Y obviamente aquí, pues ustedes ven, esto tenía un disco, es decir, un disco donde se almacenan los datos. Generalmente cuando yo utilicé esto todavía en realidad eran ya los primeros discos de estado sólido, ¿no? Porque los discos mecánicos, por más buenos que sean, como esto se instala en condiciones, por ejemplo, miren, se instalaba en el glaciar del Cotopaxi, ¿no? Entonces, generalmente todo se hiela y es una masa y los discos mecánicos dejan de funcionar. Entonces eran los primeros discos de estado sólido y obviamente eran mucho más caros. Ahora pues ya pues, todo el mundo puede comprar discos de estado sólido, ¿no? Pero en esa época, pues por eso era más cara esta tecnología, ¿no? Entonces obviamente ha disminuido su precio, pero no tanto, ¿no? Porque en cambio este aparatito, este sismómetro, es un aparato para las estaciones profesionales muy caras. Pero para lo que nosotros quisiéramos hacer, como digo, ¿no? Con unos geófonos de $1,000, perdón, unos sismómetros de $1,000. Eh, sí, entonces, bueno, ese es el siguiente pedido que se hace siempre cuando verán que cada año más o menos se hace unos pedidos, ¿no? Para seguir creciendo, porque como digo, la idea de las universidades no es que se compra algo y ahí se queda y no, la idea es que eso es una inversión todos los años hay que ir. Y pues bueno, nosotros no hemos tenido todavía mucha respuesta de parte a pesar, como digo, que nuestras inversiones que se piden no son muy grandes, ¿no? No estamos pidiendo estos edificios y otras cosas que arman las otras carreras y facultades. Pero bueno, así es la historia. ¿No? Pero sí, actualmente nuestros geófonos no. O sea, nos registrarían algo, pero no vamos a ver el sismo verdaderamente como es lo que queremos ver aquí, ¿no? Como vemos justamente estas características son las que tenemos que ver, ¿no? La forma del envolvente, el frente de onda, la amplitud y el contenido espectral. Entonces, lo que no vamos a ver precisamente si ven es esto de acá. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo viene un sismo y de repente y comienza registrar. Es un evento tectónico muy lejano, ¿no? Seguramente es un sismo producido lejos del Ecuador mismo, por la distancia, aquí ni siquiera se llega a ver la onda S. Entonces, si ven, esto es lo que no se vería, porque ustedes ven que al principio tenemos, la frecuencia está mucho más junta, tenemos alta frecuencia, pero luego se va alejando, entonces si ven, seguramente la primera parte que veríamos en los geófonos es esto de aquí, o esto como modulado, ¿no? Como una oscilación grande, y no veríamos todo ese detalle que nos muestra una estación sísmica, ¿de acuerdo? Entonces no tendría mucho sentido el registrar sismos con los geófonos, aunque veríamos algo, pero la señal que obtendríamos no sería demasiado útil, ¿de acuerdo? Porque una vez que tengamos esto, lo siguiente es obtener los espectros. Igual, como les digo, por el momento no vamos a hacer un curso completo de esto, simplemente ver que tenemos la señal, obtenemos el espectro, y eso es algo pues que van a trabajar ustedes en su deber del día miércoles, ¿no? Entonces, que ya les vamos a mostrar. Entonces, tendremos un tectónico, un volcán tectónico,
igual, pues ven, ¿no? Que es algo que inicia. Estos eventos que les estoy mostrando ya son en el Cotopaxi, registrados sobre el Cotopaxi, ¿no? Ahora, todas estas componentes de aquí, ustedes ven, esta era la idea de nuestro experimento, era poner una estación en la roca y una estación en el hielo, glaciar, sobre el glaciar, y registrar los dos eventos. Entonces, ustedes ven que son muy parecidos, ¿no? Prácticamente idénticos. O sea, estaban separados, qué sé yo, ver unos 20, ya no me acuerdo mucho cuánto era, casi unos 20 metros, ¿no? La una en el pleno hielo y la otra en la base del glaciar, en la roca, ¿no? Entonces, ven que las señales son muy parecidas. Por ejemplo, esta, la vertical del hielo, si comparan con la vertical de la roca, son prácticamente las mismas, ¿no? Pero ya cuando sacan el contenido espectral, ahí ustedes ven que ya cambia, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas componentes en la vertical del hielo y acá ya no hay todas las componentes. Entonces, pero en principio son prácticamente las mismas. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Acá es ya un evento más pequeño, un volcán tectónico producido en el Cotopaxi, ¿no? Entonces, vemos cómo llega la onda P. Entonces, esta es la idea. Entonces, aquí vemos claramente la onda P, lo que llega primero, y luego por acá está lo que sería la onda S, ¿no? Entonces, todo esto de acá ya es la onda S. Es lo que básicamente se utiliza para la localización. Y un tremor, por ejemplo, un tremor del Cotopaxi, seguramente relacionado con actividad práctica, ¿no? ¿Sí? Verán que estamos hablando, estos eventos son del año 1998, creo, porque algunos ni siquiera nacían para esa época. ¿Sí? En esa época todo se registraba todo esto, ¿no? Y pues los más famosos relacionados al volcán, que son los long period. Entonces, aquí lo interesante es que al principio, vamos a decir, bueno, se parece mucho a los otros, la diferencia es cuando sacamos el espectro. Pues ven que acá el espectro está cortado en 15 segundos, en 15 hercios, ¿no? Y acá, si ven, acá se va en cambio, los otros, los tectónicos, están hasta 25 hercios. Pues, la frecuencia de estos está acá abajo. Aquí muchas veces toda la frecuencia está en menos de 10 hercios. Acá, bueno, es ruido, ¿no? Pero todas las frecuencias de menos de 10. En cambio, los otros, los que son tectónicos, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá está, esto está, bueno, esto es un evento tectónico lejano, ¿no? Pero porque se nos puede comparar. Pero, por ejemplo, el volcán tectónico, ustedes ven que tenemos actividad hasta los 14, 14, 15, 13, 12 hercios. ¿Sí? En cambio, en el de acá, pues, ya se acaba, ¿no? Por eso es un evento de baja frecuencia o largo periodo. Bueno, estos eran eventos específicos, que esta era la tesis que yo hice, ¿no? Y detectar estos eventos específicos del glaciar. Estos ya son eventos producidos por el glaciar y bueno, luego lo interesante es que era que pues cuando se registraban sobre el hielo, ¿sí? Tienen esta forma, pero en cambio en la roca tienen esta forma, aparecen LPs. Entonces ese era un problema que se resolvió a partir de esta investigación, porque se determinó que muchos de los LPs que producía el Cotopaxi, ¿sí? Porque la idea es que estos LPs se relacionaban, ¿verdad que estamos hablando del 98? Para ese momento esto ya de la predicción de erupciones ya estaba funcionando. Entonces, cuando se detectó esta gran cantidad de LPs en el Cotopaxi, pues lo primero que dijo, bueno, el volcán está muy activo, seguramente tiene mucha actividad. Todavía no observamos, pero va a erupcionar. Pero no pasaba nada, ¿no? Entonces, obviamente, esta era como, digamos, una pregunta a responder, estos LPs. Y lo que se determinó es que en realidad la mayor parte de estos LPs son nada más que eventos del glaciar, rupturas del glaciar, estos eventos de rupturas del glaciar, que luego se atenúan rápidamente porque son rupturas muy pequeñas y cuando se atenúan tienen esta forma, ¿no? O sea, una forma de LPs. Entonces, muchos de esos eventos LPs del Cotopaxi en realidad eran rupturas del glaciar. Entonces, era para eso más la, la tesis original. De ahí la otra herramienta fundamental para analizar es esta herramienta, el espectrograma. Entonces, esto es, o digamos, esto es un poco lo que ustedes van a tratar de hacer como ejercicio, como deber. Y ahí vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Porque, pues, no sé, vamos a ver si es que esto funciona
en el octave, ¿de acuerdo? Vamos a ver, o si no, vamos a buscar otra solución, esa es la idea. Listo. Entonces sería una experiencia, la otra experiencia es en el Pichinche. Entonces, esto ya fue, digamos, posterior, cuando yo terminé mi tesis, pues se hizo otro estudio. Bueno, por si acaso, para la época, o sea, yo trabajaba con el geofísico, pero en realidad el proyecto era de la cooperación francesa, ¿no? Del IRD, ¿me acuerdo? O sea, trabajamos dentro del geofísico, teníamos una oficina ahí, pero yo dependía de la cooperación francesa, ¿no? Todo esto se hacía con esos. La siguiente fue estudiar la actividad freática previa a la erupción del Pichinche. Igual, como digo, la mayor parte seguramente o eran muy pequeños de ustedes o todavía nacían. Eh, o si se habían nacido eran, pues no, no, pero alguno tal vez se acuerda de esas erupciones del Huagua Pichincha. Entonces, esta es una vista del Huagua Pichincha, ¿sí? En el año 1999, antes de las erupciones grandes que se produjeron, ¿no? Pues, porque la idea, como siempre, es eso, ¿no? Vamos a investigar lo que sucedió antes, ya, bueno, una vez de la erupción, pues ya ni modo. Entonces, esta era un poco la imagen del cráter que se veía, ¿de acuerdo? Dentro de esta actividad freática muy importante que ya había antes de esas grandes erupciones. Entonces, no había toda la actividad magmática, ¿no? No había un domo aquí, ¿sí? Todo esto era actividad freática, pero es precisamente el proceso que estábamos diciendo, ¿no? Esta sería una muestra de actividad previa antes de las grandes explosiones. La ventaja aquí es que, bueno, para los que han ido, no sé, es algo... Quito está de este lado, ¿no? O sea, de aquí estamos viendo hacia la costa, ¿no? De hecho, cuando hace, no sé si los que han subido acá un rato, cuando hace muy buen clima, está despejado, se ve el mar de aquí, ¿ah? Se ve el Océano Pacífico, pero estar muy, muy despejado. Por si acaso algún día se ven a lo lejos. Eh, pero bueno, Quito está del otro lado y bueno, acá se puede subir, ¿no? Es difícil. No sé por qué no sube más gente. Eh, bueno, esa es la imagen que se tenía, ¿no? Esta es otra actividad, esto es en cambio es en el Tungurahua, ¿sí? Esto ya es en las erupciones, porque coincidió todo eso, ¿no? Esos años había actividad del Tungurahua, entonces igual está en el cráter, ¿de acuerdo? Para más o menos ver las bombas volcánicas, ¿no? que lanzaba. Y aquí esta era más bien porque la idea era ver el glaciar, ¿sí ven? Y en realidad, bueno, no sé si se aprecia bien, pero el glaciar estaba aquí. Aquí simplemente cayó una bomba y caliente y la fundió y se metió aquí debajo del glaciar, pero el glaciar estaba aquí, no se había derretido, el pequeño casquete glaciar que tiene el Tungurahua, ¿no? Ese casquete obviamente es originado por toda la humedad de la Amazonía, por cierto, por eso está del lado, siempre está del lado oriental, ¿no? Tiene ese pequeño casquete y la primera idea era que ese casquete había desaparecido con las primeras actividades y no, o sea, nunca se fundió, ¿no? O sea, y siguió siempre. Pues aquí se ve, ¿no? Todo el casquete y tiene unos, qué sé yo, ¿cuánto será? Unos 50 centímetros de ceniza encima, nada más. Pero el glaciar seguía ahí, ¿de acuerdo? Eh, Profe, ¿usted subió después de las erupciones? Esto es justo después, o sea, es igual, este es el año 2001, es decir, después de las primeras explosiones, de las primeras erupciones grandes. Entonces, este era el tipo de bombas que salían del cráter, ¿no? Entonces, obviamente nosotros aprovechamos para subir justamente un periodo de calma, ¿no? Pero sí, o sea, esto casi como deporte no es muy conveniente hacerlo, ¿ah? O sea, yo he visto gente, por ejemplo, que va al reventador, he visto gente que sube a las redes sociales. He visto gente que hasta pone ahí fotos asando pollos ahí en los flujos de lava del reventador. Sí, o sea, cosas como esas. Y con una familia al lado, ¿no? O sea, la idea de este tipo de expediciones es ir, llegar, pasar el menor tiempo y regresar, ¿no? Porque o sea, así uno tenga cierta capacidad de predecir un poco esta actividad en función de los sismos, pues no, uno nunca tiene el 100% de certeza, ¿no? Y en este tipo de volcanes ha habido muchos fallecimientos. De hecho, acá aquí mismo, ¿no? En el Cotopaxi, en el Pichincha,
En el año 1900, para que vean cuándo comenzó la actividad del Pichincha. La actividad del Pichincha comenzó en el año 90, 91. Yo tampoco era estudiante ahí en la Politécnica. Entonces, obviamente, me contaron después. Había 3 investigadores muy importantes de la Politécnica, vulcanólogos, bajaron acá, a cráter. Porque ellos tenían aquí estaciones. Antes se podía bajar acá, ¿no? Había estaciones aquí, estaciones sísmicas. Y bajaron a ver las estaciones y hubo una explosión de vapor, muchísimo más pequeño que esto que se ve, muchísimo más pequeño. Y esa explosión de vapor los mató a los 3. ¿Sí? Los 3 vulcanólogos del geofísico murieron ahí. Después ya en esta actividad falleció otro compañero del geofísico por acá, pero bueno, él fue por una caída, ¿no? Una caída, yendo a instalar una batería por aquí, ¿sí? Cayó y el problema ahí es que él fue solo, ¿no? Otra cosa que nunca hay que hacer aquí. Sí, no hay que ir solo, porque si él hubiese estado acompañado de otra persona, seguramente le hubiera podido auxiliar, pero fue solo, y claro, cuando ya pues lograron bajar y tratar de darle ayuda, pues él ya había fallecido, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto es, y hay una serie de historias más, bueno, vale la pena, de hecho, sobre eso. Sobre todo hay unos libros ahí sobre los volcanes colombianos, que en realidad, ahí comenzó un poco la sismología volcánica en los volcanes colombianos, por una coincidencia histórica, ¿no? De investigadores norteamericanos que estaban ahí. Ahí también hubo muchos fallecidos, sobre todo en el Colima, en el Tolima, perdón, en el volcán Tolima, por este tipo de acercamientos sin precauciones, ¿no? Entonces, como les digo, la idea aquí esto era precisamente para ver el tamaño de las bombas y ver el glaciar, nada más, pero sí, o sea, una actividad así como turismo, por ejemplo, ahorita decir vamos a subir al Reventador, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es un volcán que puede tener explosiones, o igual al Sangay, ¿no? O sea, acercarse no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, a menos que se tenga alguna necesidad muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, sí, esas eran las fechas de esas imágenes. O sea, esto justo era, esto hicimos, justamente esta subida al Tungurahua, hicimos porque yo ya había terminado mi maestría, ¿no? Para esa época, entonces yo había regresado después de mi maestría, entonces nosotros queríamos hacer, o yo quería continuar mi tesis doctoral con datos del Tungurahua, ¿no? Entonces esa era la idea. Después, obviamente, no funcionó, a veces hay cosas que no funcionan en la vida, ¿no? Porque uno depende de las decisiones de un montón de gente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ese montón de gente no colaboró demasiado con esa idea de hacerlo sobre el volcán, ¿no? Sobre este. Entonces, bueno, después tuve que... No, o sea, no seguí ese tema de tesis, ¿no? Pero pues trabajar en otros volcanes como el Popocatépetl en México y luego el Ubinas en el Perú, ¿no? Entonces, a veces es así. Y bueno, nunca funcionó, pero esa era la idea, ¿no? O sea, la idea era datos para la tesis doctoral, por eso era esa expedición, como digo, ¿no? No es la idea de simplemente subir por subir y arriesgarse ahí. Entonces, estas señales, si ven, es en cambio la señal del tremor, que es lo que justamente, recuerden, nos daban ya el aviso final, ¿no? El aviso principal que ya viene la erupción. Obviamente puede ser de 2 tipos de erupción, una erupción freática, es decir, solamente vapor. Entonces, estas señales son en caso de erupción, la actividad freática del Huahuapi Pichincha. Entonces, lo importante de esta señal del tremor es que tienen unas componentes muy marcadas, son prácticamente resonadores. Entonces, estos 3 gráficos son los que ustedes van a hacer en la, en el ejercicio, obviamente no con señales directamente de tremor, porque he visto que generalmente después, la idea es que ustedes entiendan este tercer gráfico, que es el espectrograma, ¿de acuerdo? Este espectrograma es una manera de representar la frecuencia en función del tiempo, ¿sí? Porque acá vemos la frecuencia, en cambio acá vemos cómo tenemos como esta manchita roja que sería la frecuencia, que se mantiene constante. Y en cambio en este tremor, ¿sí? Vemos que aquí se producen como unas bandas de frecuencia, es decir, se producen armónicos, y de repente hay como un cambio, ¿no? Acá hay un salto, y esos armónicos cambian, ¿sí? A un salto, pero siguen siendo armónicos. Entonces, ese tipo de fenómenos son los interesantes, ¿no? Porque nos da a entender de que este tipo de señales, largo periodo y
y de tremor no son señales de ruptura. Eso, bueno, se dieron cuenta inmediatamente, ¿no? Cuando iniciaron el estudio de estas señales volcánicas, que como les digo, las primeras que se detectaron fueron en otro volcán famoso, que deben ver por ahí ustedes imágenes, que es el volcán Santa Elena, en los Estados Unidos, que tuvo una erupción lateral, ¿no? Donde voló la mitad del cono, ¿de acuerdo? Suerte no produjo muchas víctimas porque es una zona deshabitada, pero pues, las imágenes de esa erupción son muy conocidas, ¿no? Santa Elena en los años 80. Y obviamente eso fue un cambio fundamental porque para esa época ya se había desarrollado mucho de la electrónica, se tenía registros ya electrónicos, porque sirven para hacer todas estas señales, es porque se tiene registros digitales de la señal. Hasta antes de Santa Elena, los sismómetros funcionaban todavía con un registro analógico, es decir, de papel. Una agujita que iba moviendo y haciendo marcas en el papel. Entonces, eso, analizar eso, la frecuencia, por ejemplo, para la época, yo me acuerdo cuando yo me gradué todavía de la Politécnica, o sea, en los papers de volcanes, si ustedes presentaban así un espectro, un espectrograma, era un logro, ¿no? Ahora van a ver que eso pueden hacerlo ustedes en la casa, ¿no? Pero para esa época era un avance, ¿no? Sacar un espectro y un espectrograma de una señal sísmica. Entonces, aquí hay tres modelos, por ejemplo, que podrían explicar este tipo de señales. Modelos relacionados con la turbulencia. Entonces, ustedes tienen acá entonces, estas señales son básicamente producidas por fluidos, ¿de acuerdo? Ya no por rupturas, fracturas. Obviamente hay los híbridos, recuerden que esa era otra señal que hablábamos en ese video, la vez anterior. Los híbridos son una mezcla, ¿no? Hay una ruptura, pero también hay una componente de fluido. Bueno, la componente de fluido puede tener varios modelos. Lo primero que se pensó es, si vamos a imaginar un resonador, de lo más fácil, seguramente una esfera o un cilindro. Bueno, se puede hacer, ¿no? Eso se puede modelar. Se vio que las frecuencias no coincidían. O sea, las frecuencias no coincidían con los tamaños que se esperaría de resonadores tipo esfera o tipo cilindro, que serían las figuras más simples, ¿de acuerdo? Que son con un poco que las figuras que uno puede esperar en la naturaleza, ¿no es cierto? Porque, bueno, empezar un cubo, por ejemplo, no es tan fácil. Bueno, la otra idea es que había esos diferentes tipos de turbulencia que también pueden dar lugar a estas señales, ¿no? Un poco armónicas, ¿no? Eh, Esto es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un obstáculo y viene un fluido y choca con el obstáculo, bueno, genera estos especie de señales turbulentas. Si ustedes ponen un receptor aquí, eso les va a salir va a registrar algo como algo periódico. Por ejemplo, de los tubos, ya no se produce tanto en las casas, antes era mucho más común, pero a veces he escuchado cuando ustedes abren una llave y empieza a sonar la tubería, ese golpeteo, es porque hay, sobre todo a veces cuando se ve el agua, ¿no? Sucede esto, ustedes pueden probar. Como les digo, ya las válvulas actualmente, las válvulas medidoras de sus casas, ya tienen unas componentes para eliminar esto. Antes era mucho más común y eso acababa rompiendo las tuberías. Pero a veces sí se produce, ¿no? Es queda por ahí un poco de fluido y rato que vuelve el agua, ¿verdad? Ahí ese traqueteo, ¿no? De las tuberías, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Que se quedan unas bolsas aquí de fluido con aire y hasta que salga eso por el grifo. Ahí. Y si no, el modelo más simple que pueden pensar es la botella de cola, ¿no? Que cuando la agitan, abren, sale un sonido ahí. Bueno, ese sonido también es un sonido armónico, ¿no? Que podría explicar estas señales. Eh, Obviamente la otra idea es utilizar que estos fluidos no siempre son agua, sino son magmas, lavas, y son muy viscosas, ¿no? Entonces por eso puede también observar en elementos mucho más viscosos. Y luego la idea era esto modelarlo con una ecuación, pero bueno, ese modelo pues no, no, no nos corresponde verlo aquí, ¿no? Aquí, como les digo, lo que les digo es recordar que existen estas señales. Bueno, las otras diapositivas de esto ya vimos, ¿no? Sí. Nada más que ahora por la exposición faltaban estas más bien anteriores. Entonces, la idea cuál es para su tarea eh, es tratar de reproducir un poco
estas señales o más que las señales, tratar de ver un poco los elementos de análisis. Y los elementos de análisis, obviamente, son medir la frecuencia de la señal, ¿no es cierto? Ah, perdón, me faltaba sí, porque claro, estábamos hablando, falta todavía inclusive este paper yo les había, a los que terminaron, me parece que geodinámica, ¿sí? Terminamos, con los que terminaron justo geodinámica, terminamos, yo les dejé como, bueno, nada más, como inquietud que podían leer esto sobre la sismología volcánica. Y ya no seguimos porque, bueno, vamos con nuestros, nuestra tiempo un poco más comprimido, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, para no quedarnos un poco en el aire, sí, la idea general que se tiene, que más funciona para explicar este tipo de señales de los volcanes es esto, ¿no? La grieta rellena de fluido. Este es un modelo pues, que fue ideado por un sismólogo suizo, Bernard Chouet, y un sismólogo japonés, Kumagai, ¿no? Entonces, la idea, como les digo, es que no podemos pensar que el resonador tenga forma de esfera ni forma de cilindro, que son las formas comunes de los resonadores, ¿no? Se vio que las frecuencias que producían ese tipo de resonadores no correspondían a los tamaños que se esperaban, o sea, salían tamaños de esferas demasiado grandes para el tamaño de volcán, ¿no? Lo mismo si fueran cilindros. Entonces, lo que se encontró es que debía ser de esta forma, un tipo paralelepípedo, que sería como una grieta, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, es lo que hay que pensar, estas imágenes muy básicas de pensar que hay una especie de caldera debajo del volcán, ¿no? De forma esférica y que sale por un tubo. Bueno, eso es muy básico, ¿no? La idea es que, por ejemplo, hay muchas grietas que están llenas de fluido y cuando se produce o una ruptura, por ejemplo, un volcán tectónico o un movimiento de fluido, esa grieta con el fluido empieza a oscilar. Y hay una onda específica, ¿no? Que se llama justamente la crack wave, la onda de la grieta, que se produce específicamente en este tipo de geometrías, que es la que se detectaría y luego sería la señal de tremor, que coincide con las bajas frecuencias que se observa aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una forma de modelar esto. Y la otra, como les digo, es tomando en cuenta de que esto podría ser el otro modelo. Acá no. Tenemos un flujo turbulento y una onda producida por ese flujo turbulento. Nada más que, si esto es agua, pues no hay problema, si es actividad freática, pero lo interesante es que estos tremores se observan también cuando es magma, y magma muy, muy denso, ¿no? O sea, de hecho, los domos de lava, cuando salen, por ejemplo, en el reventador, en el Shanghái no se ve bien, ¿no? Porque es un cráter muy pequeño, pero el reventador, como es una caldera ya abierta, así. O sea, cuando sale esa lava no es que sale como esas fuentes de lava de los volcanes hawaianos o en Galápagos, ¿no? Que salen como ríos, ¿no? Eso es casi, casi sólido, es como una roca. Entonces, eso pensar que puede entrar en turbulencia desde el principio parece que es contraintuitivo, ¿no? Pero o sea, puede haber turbulencia y esa turbulencia generar esta señal, ¿no? De tremor, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los modelos que tenemos actualmente para explicar por qué se forman esas señales en los volcanes. Y finalmente, para terminar la parte esta del volcán, como digo, la idea sería que ustedes hagan este pequeño trabajo de acá, ¿no? Una vez más, verán que yo les enviaría los códigos en MATLAB. Y aquí sí tendríamos un poquito más de trabajo para... Y de una vez le voy a... Hay un pequeño error, ¿no?
La idea sería que ustedes hagan funcionar estos códigos. Verán que la otra vez hubo un problema ahí. La idea es que esto genere o sea, no todos, ¿no? Pero compañeros no entendieron bien el deber. La idea es que esto genere unas figuras, pues bueno, esas figuras son las que hay que mostrar, ¿no es cierto? Pues es el resultado. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a insistir porque, pues, compañeros tuvieron esa confusión. Digo, a veces siempre sucede, pues. En un grupo ya más grande, no todo el mundo entiende el deber de la misma manera. Bueno, lo mismo aquí, ¿no? Lo que voy a pedir es que produzcan estas figuras. Obviamente, aquí ya hay algunas funciones que pueden ser un poquito más complicadas de establecer. Por ejemplo, no vamos a ver todas las líneas, pero verán que no son muchas líneas de la rutina que tienen que hacer funcionar. Si quieren, bueno, primero empecemos voy a cerrar todo, ¿no? Para que vean la idea. O sea, no vamos a utilizar todavía una señal propiamente, que podríamos hacerlo, eh, sino una señal mucho más simple para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, porque yo he visto que a veces cuando utilizamos ya una señal ya natural, generalmente se obtiene el gráfico, pero no se entiende bien qué es lo que hace, ¿no? Entonces, con una señal simple, entonces, se supone que tenemos esto, ¿verdad? Van a necesitar esta rutina que se llama spec señal, bueno, señal. Esta otra rutina que se llama leer, ¿no? Que es la que lee la señal. Y vamos a necesitar la señal, que en este caso se llama sig ¿de acuerdo? Esas tres archivos deberían estar dentro de su carpeta para que esto funcione. En principio. Ahora, bueno, después vamos a ver. Como les digo, la idea es que algunos lo van a hacer funcionar seguramente si tienen a mano el MATLAB, pero hay algunas partes que va a funcionar correctamente en el Octave también. Otras queremos justamente que ustedes vean, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, esta primera parte que lee, si ven aquí abre el archivo y lo lee, hace un fread. Verán que estos son archivos tipo binario, porque generalmente las señales son archivos muy grandes que no se pueden guardar como archivos de texto, ¿no? Son archivos binarios. Pues para eso utilizamos fopen para abrir y fread para leer. Y bueno, lo guardamos en esta señal que se llama DOM. Y luego hago la primera operación, que es la ecualización. ¿Sí? Esto siempre hay que hacer, porque generalmente yo tengo que poner que empiece en cero mi señal para que funcione esto, porque luego voy a sacar unas transformadas de Fourier, y si la señal no está encerada, si está movida del cero para arriba o para abajo, eso va a dar unos desfases en la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, es para eso esta línea, ¿no?, de ecualización. Simplemente hace que la señal se ecualice en cero. Tenemos un cero. Si no, empezaría la señal en 1, en menos a 50, no sé, algún valor. Tiene que empezar en 0. Y luego vamos a hacer el, el espectro de la señal. Pues para el espectro utilizamos esta operación que es la FFT, la Fast Fourier Transform. Entonces, hasta donde yo he visto, esto no hay problema si lo hacen en el Octave también, ¿sí? También hay la FFT. Acá obtenemos el módulo. Esto en realidad es módulo, porque esto es un número complejo. La FFT es un número complejo, la transformación de Fourier es un número complejo. Y como vamos a representar gráficamente, no podemos representar todo el número complejo. Vamos a representar el módulo. El módulo lo obtenemos con abs, que si es un número real, el abs es el valor absoluto, pero si es un número complejo, el abs es el módulo. Bueno, este dato necesitamos la frecuencia de muestreo. Y luego construimos este vector, ¿no? Este vector que se construye de esta manera, el vector tiempo en función de la frecuencia de muestreo. Y bueno, luego simplemente graficamos, ¿no es cierto? Graficamos t con la señal. Luego tenemos otra línea más. Si ven que normalizamos el espectro para que quede todo en 1, entonces dividimos para el máximo. Creamos el eje de las frecuencias, ¿de acuerdo? Con esta estructura. Verán que ahí, hasta ahí no hay nada que tengan que cambiar, ¿no? Verán que en realidad su trabajo va a ser ver que esto funcione. O sea, no va a pedir hacer cambios, porque sí hay una dificultad. Si tienen el MATLAB en su casa,
no va a haber más dificultad que hacer que hacer que funcione y guardar los gráficos. Pero si no lo tiene, pues hay que buscar otras soluciones. Esa es la idea, ¿no? El MATLAB es un software privado, entonces uno tiene que tener la posibilidad de buscarle soluciones a esto, ¿no? O sea, como les digo, hasta aquí no debería haber ningún problema. La figura 1 y 2 no debería haber ningún problema en el Octave, que es la versión gratuita. ¿De acuerdo? Y finalmente, la figura 3. Ahí sí, pues tendríamos que ver si esto funciona, porque aquí sí hace uso para esta tercera figura, que es el espectrograma, ¿no es cierto? Que es la frecuencia en función del tiempo. Hace uso de una serie de, si ven, por ejemplo, este Hanning, se llama, es un tipo de ventana. Eh, y esta función, sobre todo, la función spectgram, que hace el espectrograma. ¿Sí? Entonces, eso hay que ver si esto funciona en Octave. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene justamente la idea del deber. ¿De acuerdo? Porque eh, la idea es que aquí vamos a evaluar, o sea, no vamos a evaluar el hecho de que ustedes tengan la posibilidad de instalar o no instalar el MATLAB. Por eso les digo, hasta la figura 2 no tiene que haber problema, va a funcionar. Eso tenganlo por seguro. No tiene que haber ningún problema. El problema puede ser en la figura 3. Y eso es precisamente lo que ustedes van a reportar en su deber. ¿Sí? O sea, lo que van a reportar es que, bueno, si lo hicieron con MATLAB, pues dirán, no hay ningún problema. Aquí está el resultado. Pero si lo hicieron o lo intentaron hacer con el Octave, lo interesante sería precisamente que ustedes reporten el problema, ¿no? O sea, tal cosa no funciona, este comando no existe en el Octave, esto le falta al Octave. No siempre la respuesta tiene que ser siempre todo positivo, ¿no? O sea, es un pequeño deber, pero la idea es que ustedes lo prueben. Y por eso les digo, porque les digo, la otra idea sería decir, bueno, todos tienen que tener instalado MATLAB en la computadora y ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es, precisamente, tienen un software, algo que muchas veces les va a tocar hacer, tienen un software y lo van a probar, pero bueno, les falta algo, les falta alguna función. Entonces puede ser que alguien diga, no, o sea, me falta esta función, pero yo encontré en el Octave esto y funciona así. ¿Sí? O simplemente, por eso les digo, verán que siempre yo les tomo el tiempo de explicarles el deber en la clase mismo, ¿sí? Porque son detalles muy específicos. Y esa explicación, pues como les digo, va por el hecho de que puede ser, les dejo eso abierto justamente, que si no trabajan en el MATLAB, esto les va a salir algunos errores. Pero ya les digo, en las dos primeras figuras no tiene por qué salirles. Tiene que funcionar. En la tercera, vamos a probar, ¿no? ¿De acuerdo? Los que tengan el MATLAB, pues bueno, funcionará y se acabó. Pero sería también interesante para los que inclusive tienen el MATLAB que traten de probarlo en el Octave para ver si es que verdaderamente funciona. Si es que hay algún comando que no funciona en el Octave, si es que hay alguna solución que se puede dar, pues si no, simplemente. Pero digo, el deber, lo mínimo que ustedes podrán decir es, bueno, resultado, aquí está, salieron las tres figuras que ya les voy a mostrar. Ahí está, no hay ningún problema. O la otra sería, la tercera figura no funciona porque falta este comando, el Octave no tiene este comando, alguna cosa puede ser, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Verán cuál es la idea del deber, ¿no? Listo. No, a veces hay la idea de esto es que no es cuestión simplemente de repetir lo que el profesor hace, ¿no? Sino poner un poco también de creatividad aquí, ¿no? A ver si es que se puede o no se puede hacer. Ahora, por ejemplo, ¿por qué hemos hecho esto antes? Si alguien lo resolvió y dijo, mire, yo encontré esto, se puede hacer esto con Python. ¿Sabes? Y lo hizo con Python. Es otra manera de abordar, pero la cuestión es que siempre tiene que haber una respuesta de alguna manera, ¿no? O sea, la idea es que no podemos nosotros acostumbrarnos a, si nos dan un problema, decir no sé o no funciona simplemente. Bueno, no funciona, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Cuál sería la posible solución después? ¿De acuerdo? Sí, o sea, siempre hay que hacer un diagnóstico. Entonces, muchas veces en los software sucede eso, ¿no?
No funciona, pero ¿por qué no funciona y cuál podría ser una posible solución? ¿De acuerdo? Y si ya se puede dar la solución, mejor, pero eso justamente yo no lo vamos a calificar este momento, ¿no? Si tuviésemos más tiempo, pues, digamos, yo les hubiera dado esto con un mes de anticipación para que estén probando, buscando y después hagan como una exposición inclusive, ¿no? De, de las soluciones que han encontrado, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente en esta dinámica de cursos modulares, pues no hay cómo, ¿no? O sea, aquí estamos mucho más limitados en el tiempo, por lo tanto la evaluación también es limitada en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, ¿no? Tal vez este comando Hanning de aquí, que lo que hace es un tipo de ventana, ¿no? Simplemente es crear una ventana, ¿sí? Esto de número de puntos, no, es simplemente un número de puntos, es 2 elevado a la 6. Esto siempre tiene que ser una potencia de 2. Y acá, miren, yo digo, básicamente estos son los comandos que pueden hacerles problema. Este Hanning de aquí y obviamente el espectrogram, lo que hace verdaderamente el espectrograma. Bueno, pero eso pues les queda a probar. ¿Qué sale cuando hago correr esto? Bueno, esto. Empecemos por la figura 1. Entonces, ¿qué es esto que aquí esta mancha azul aparentemente? Bueno, es la señal. Es una señal armónica, básicamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes podrían completar algo, que sería poner aquí, yo no le he puesto, el tiempo, ¿no? Esto es el tiempo en segundos. Son 100 segundos de la señal. Pues obviamente no es un sismo natural, es una señal generada. Verán que comienza en cero, eso es lo importante. Y es una señal generada para que tenga una frecuencia única. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo vemos la frecuencia? Pues vemos en la figura 2. La figura 2, ustedes pueden ver, aquí está en hercios y aquí está un pico. Muy preciso en la frecuencia 2.5. Porque yo obviamente creé artificialmente esta señal EG1, ¿no? Esta señal EG que les voy a dar para que analicen, como una señal con una frecuencia, un resonador con un pico en 2.5, ¿no? Para probar que los software funcionen, para calibrar. ¿De acuerdo? Entonces ven que el espectro está normalizado, sale un pico justo, en realidad es un pulso de Dirac, ¿no? Obviamente no es un pulso de Dirac real, porque el pulso de Dirac real va a ser infinito, pero es una aproximación numérica al pulso de Dirac, ¿no? En 2.5 hercios, normalizado en 1, ¿no? Para que tenga una escala que se pueda ver. Entonces, esas dos herramientas son las fundamentales, pero en sismología volcánica, la tercera herramienta también es fundamental. Nos interesa ver cómo va la frecuencia de la señal en el tiempo. Porque aquí estoy haciendo un análisis estático, ¿no? Simplemente cojo toda la señal y le calculo la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea ahora es, yo cojo la señal y le voy haciendo ventanitas, le voy cortando en pedazos, ¿sí? Voy cortando la señal en pedazos. Parece ese comando Hanning, ¿sí? Porque no puedo coger ventanas rectangulares, porque ventanas rectangulares, del rato de calcular la transformada de Fourier, me van a salir unos picos de Dirac ahí. Entonces, tengo que coger una ventana suavizada, que es una ventana tipo Hanning, ¿no? Hanning es el nombre del personaje que diseñó por primera vez esta función de ventana, ¿no? Entonces, es eso lo que hace el espectrograma, ¿no? Va cortando la señal en ventanas y sobre cada ventana va calculando la transformada de Fourier. Y luego vamos a presentar eso en función del tiempo. Entonces, ven que aquí tenemos 100 segundos, ¿no? Cero, un poquito más de 100, 110 segundos me parece. Entonces, vamos a presentar eso en el tercer gráfico. Y el tercer gráfico sale esto, ¿sí? Ahora la frecuencia está en el eje vertical y ustedes ven que la señal donde tiene componente está aquí en 2.5. Y me sale una señal de frecuencia constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo veo en un espectrograma. ¿Cómo cambia? La frecuencia en el tiempo. En este caso no cambia, ¿no? Ustedes ven que se mantiene como una banda constante de este color rojo. Obviamente aquí lo que hace esta función specgram es que representa los módulos de la transformada de Fourier con una escala de colores, ¿no? Para que se vean las variaciones. Entonces aquí se ve, ¿no? Una señal constante. Entonces estas tres figuras, bueno, y el tiempo, ¿no? Verán que el tiempo, obviamente, acá la escala del tiempo nunca va a ser igual. ¿Sí ven? Acá llegamos a 110 segundos,
y acá llegamos un poco menos de 100. ¿Por qué sucede esto? Porque el problema es que para que esto funcione, yo tengo que ir cortando la señal, pero le tengo que hacer un traslape. Entonces, no sé si acá ven este valor que se llama el noverlap. ¿Sí ven? Número de traslape, o sea, tengo que cortar un pedazo, otro pedazo, pero no puedo simplemente calcular de los dos pedazos, no funciona así la transformada de Fourier. Yo tengo que hacerle que este se sobreponga un poquito. ¿Sí? La primera ventana con la segunda se sobrepone un poco, y esa sobreposición hace que mi eje de acá abajo, el eje de frecuencia acá, sea más pequeño, ¿no? Que el eje real. Entonces, obviamente es un análisis en el que pierdo definición en el eje de tiempo, ¿sí? No tengo total definición en el eje del tiempo, pero gano definición en el eje de la frecuencia, ¿no? Puedo ver cómo evoluciona. Y eso, como les decía, es importante porque si nos acordamos estas señales de los volcanes, estas reales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver, o sea, les muestro estas señales del huevo Pichincha, ¿no? Eh, ustedes ven cómo van estas, ahora estas, ya no, acá esta ya no tiene una sola frecuencia, ¿no? Sino que tiene varias bandas de frecuencia. Uno, dos. Y todas estas bandas van con el tiempo, y de repente acá, no solo que cambian, sino que caen justo a su valor, que es la mitad, ¿no? Cae lo que se llama un desdoblamiento de periodo. Lo que generalmente muestra que hay un fenómeno de turbulencia y ese desdoblamiento de periodo, ¿no? Ahora, otras explicaciones para ese desdoblamiento de periodo son pensar con resonadores. Es lo que se conoce como el modelo del clarinete, ¿no? No sé si tienen como la diferencia entre una flauta y un clarinete, ¿no? La flauta es algo que vibra, es un tubo que vibra, nada más. Bueno, ustedes cambian la frecuencia poniendo los dedos ahí. En el clarinete, en cambio, a más de la vibración del tubo, ustedes tienen una lengüeta, ¿de acuerdo? Entonces, esa lengüeta también vibra cuando sopla. No es tan común el clarinete, ¿no? Pero los que han visto. Tiene se llama la caña, ¿no? Tiene una especie, justamente es hecho de caña de bambú, una lengüeta que vibra, entonces vibra la lengüeta y además vibra el tubo. Entonces, en ese tipo de vibraciones se producen estos desdoblamientos. Entonces, es una explicación, ¿no? Entonces, lo que dicen es, bueno, está un resonador y de repente se cierra y se abre, pero no sé, es más difícil de explicar que por un fenómeno de turbulencia. De todas maneras, pues bueno, eso todavía no son justamente las investigaciones. Lo que podemos es constatar es lo que se observa, primero, el fenómeno, ¿no? Eh, entonces, por eso que se necesita tener este conocimiento de la frecuencia, porque son estos cambios de frecuencia, ustedes pueden ver cómo va variando la frecuencia, ¿verdad? Cómo la frecuencia, las variaciones de frecuencia se van utilizando luego para la predicción de las erupciones. Entonces, es esa la tarea, como les digo, no sé si está claro, si tienen dudas de estas tres figuras que tienen que lograr, con la idea de que sea la tercera figura, si es que, bueno, no funciona, pues explicar por qué no funciona y tal vez posibles soluciones, ¿no? Esa es la idea del ejercicio, ¿no? Pero de todas maneras, yo les muestro que en el MATLAB tiene que funcionar, ¿no? O sea, no hay ningún problema. En el Octave puede ser que algo le falte, pero eso es lo que queremos que ustedes diagnostiquen, ¿no? Que estamos su diagnóstico ahí. Y obviamente, creo que me faltaba um, un punto más de no hay que detener la grabación. De la aplicación ya directamente, ¿no? O sea, cómo utilizamos esto ya para la predicción propiamente. Entonces, para eso, bueno, hay varios artículos al respecto, ¿no? Nada más que yo les puedo mostrar. Igual, las personas un poco más cercanas sobre estos trabajos, alguien que se dedica mucho a esto. A ver, déjenme.
Yo digo, pues, prefiero buscar aquí en el Google mismo que estar buscando en mi computadora, cada vez hay más. A ver, esto. No, perdón, este tampoco es. Mejor déjame buscarle bien este. No, no creo que haya más interesante. Como siempre, más bien, es nada, a ver un poco de lo último que se ha hecho, ¿no? Entonces, no, quería ver si es que tal vez había algo más, más nuevo, pero no, creo que es esto, lo último. Pues obviamente esto es un grupo, ¿no? De personas que hacen esta parte, pues hay otros grupos, no es que sea la únicos investigadores, pero es un poco la persona con la que yo trabajé en mi maestría, o digo, yo ya no trabajo en esto, pero acá la persona que trabajé, Philippe Lesage, ¿no? Él fue mi director de mi maestría. Como digo, yo ya no trabajo en estos temas directamente, podemos algún rato volver, no sé, pero ya depende de los volcanes ecuatorianos. Entonces ustedes ven, ¿no? Este es un artículo de 28 de enero del 2021. Por eso estaba buscando, dije, tal vez había otro más nuevo. Bueno, o sea, más nuevo que este año, ¿no? Dije, tal vez junio, julio, ya estamos en agosto. No, bueno, es lo más nuevo que hay, 28 de enero del 2021. Entonces, eh, la idea es que justamente, ¿no? Ustedes ven, muestran este pequeño, estos softwares que son desarrollados para justamente investigar la señal volcánica. Ustedes ven que uno de los elementos fundamentales es esto, ¿no? El espectrograma. Directamente aquí el espectro ya no interesa tanto, sino interesa el espectrograma.
Por eso está aquí, ¿no? Entonces pueden ver estas bandas, aquí está la señal, el espectrograma. Y obviamente, pues hay otras maneras de analizar, ¿no? Como esta tercera que está acá abajo, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? O sea, digo, si es que no se dedican a esto, pues ahí podrán ver que hay otras maneras más fundamentales de esta señal, de esto, ¿no? Entonces aquí está aplicado a algunos volcanes, sobre todo de México, ¿sí? Y cómo este software ya logra hacer porque la idea de esto es que como se producen tantas señales muy rápidamente en el caso de la erupción, la idea es que esto sea automático, ¿no? O sea, no pueden tener a alguien ahí buscando, haciendo los cálculos porque es muy rápido y la idea es dar una alerta lo más rápido posible cuando hay estas actividades. Entonces, obviamente la idea es que este software que hemos desarrollado, se llama Vulkan Ears, ¿no? Permite justamente hacer eso, ¿no? Una clasificación automática de las señales volcánicas, ¿no? Algo que tenga actividad. Pero ustedes ven, la base es esto, ¿no? La base es señal, espectrograma, espectros. Espectrograma, espectro, ¿no? Son las herramientas fundamentales para esto. Miren, acá tienen unos ejemplos. Ese es el volcán Colima, que por si acaso no confundirán con el Tolima, no es Tolima, está en Colombia. Colima es un volcán que está en México. Entonces puedes ver esas señales tipo tremor, cómo va cambiando la frecuencia, y eso es lo que analiza este tipo de programas, ¿no? Para producir alertas sísmicas en función de la variación de frecuencias, ¿no? Acá tienen otro ejemplo, esta es en... sí, este es en el Popocatépetl, igual en México, ¿no? Entonces el Popocatépetl, cómo tiene estas bandas de tremor, ¿no? Estas frecuencias que van cambiando. Cómo hay estos como sobresaltos que son precisamente, aquí lo que estamos entendiendo es esto, ¿no? Que esto se va preparando y aquí se da la explosión. Entonces, todo esto puede servir como herramientas. Bueno, de hecho puede servir, sino que ya sirve actualmente. Esto sirve, ¿no? Entonces, esto sirve. También se utiliza para el Arenal, que es un volcán en Costa Rica, ¿no? Entonces, para validar un poco los modelos, ¿no? Entonces, esto por mostrarles, como les digo, un trabajo de un grupo que yo conozco, ¿no? Más cercano, ¿de acuerdo? Sí, que estamos en la Universidad Savoie Mont Blanc y Ster Grenoble, ¿no? Entonces, son este tipo de herramientas las que actualmente se utilizan para como dice aquí, ¿no? Reconocer el mecanismo en la actividad sísmica y seguir el cambio temporal y espacial de los terremotos. Representa la principal herramienta para monitorear volcanes y, como dice aquí, forecast, ¿no? Para eh, pronosticar erupción. Entonces, una vez más, ¿no? Verán que a veces pronosticar y predecir, ¿no? Cuidado, las dos cosas no son, una es forecast, pronosticar, la otra es predecir. Porque obviamente ya la predicción ya depende de demasiados factores, ¿no? Es decir, que tenga mucha vegetación. Entonces, generalmente se habla de forecast para pronosticar erupciones. ¿Sí? La cantidad de sismicidad con los catálogos son estables, sumarizar la historia de los elementos observados entre volcanos tectónicos. ¿Sí? En los observatorios volcánicos, la detección y la posterior clasificación y etiquetamiento de los eventos está hecho de forma manual y se lleva a cabo por técnicos. ¿Sí? Obviamente, esto es lo que dice aquí, ¿no? Para eso se crea este software, para que esto se haga de manera automática, ¿no es cierto? Se pueda eh, rápidamente procesar sin errores, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería, les digo, hay muchos más papers, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, uno de los más famosos de estos es el que primero funcionó, cuando realmente se mostró que esto funcionaba, es en una otra erupción importante, que es el volcán Pinatubo en las Filipinas, en los años, eso fue finales de los 80, ¿no? Y, como digo, a partir de ahí, pues ya ha habido casos muy exitosos de predicción de erupciones. Inclusive en observatorios pequeños se puede hacer este tipo de
como de preparación, ¿no? En función de... Obviamente se necesita una red de sismómetros adecuada alrededor del volcán. Entonces, por ejemplo, eso se hace un poco, como les digo, aquí actualmente en el reventador, ¿no? Pero, a ver, hay varias, el geofísico tiene muchas estaciones. ¿Por qué? Porque obviamente hay infraestructuras, ¿no? Está la carretera, está el oleoducto, está la central eléctrica, hay varias cosas, ¿no? Pero en cambio en el Shanghái, pues un poco más alejado, ahí hay una sola estación que monitorea un poco, ¿no? Pero igual pueden ver esas señales, también se pueden ver en la página del geofísico, ¿no? Por si acaso. Y como digo, todo esto sería la preparación para una futura reactivación, que esa sí será muy importante, del Cotopaxi, ¿no? Que ese es el gran problema de los volcanes aquí en Ecuador, Cotopaxi. Los otros, pues bueno, habrá actividad, tendrán actividad por aquí y por allá, pero realmente será el Cotopaxi el que muestre toda la capacidad de reacción que tengamos ante un fenómeno como las erupciones volcánicas, ¿de acuerdo? Entonces, esto era para terminar, como les digo, no simplemente era para mostrarles este paper de este grupo en enero del 2021, algo más actual, ¿no? Pues, si no pueden buscar más ahí, forecasting eruption, ¿de acuerdo? Ahora, tampoco quiere decir que nos hemos centrado mucho en hablar de la herramienta sísmica. No es que las otras herramientas no funcionen, pero básicamente las otras son siempre complementarias, ¿sí? O sea, se tiene la sísmica y luego las otras herramientas también pueden ayudar, es decir, la gravimetría. Básicamente gravimetría también se aplica mucho, ¿no? Y otra cosa es la deformación, también se puede estudiar la deformación, cómo va cambiando el cono con la subida de materiales. Y obviamente todas las que son los sensores químicos que se pueden hacer, ¿verdad? El estudio de la composición de los gases. Pero eso precisamente hay la idea de que no es una herramienta infalible. De hecho, esa es una de las grandes lecciones, digamos, de la sismología, sobre todo volcánica. Decía un hecho muy conocido ahí, además trágico, sucedió en el volcán Tolima, ¿no? En Colombia, cuando estaban reunidos un grupo de muchos vulcanólogos a nivel mundial con la reactivación de este volcán en Colombia. Eso estamos hablando principios de los 90 y digo, había como una discusión, ¿no? La gente que decía que pues, lo que hay que medir son la composición química de las emisiones, que eso es lo que puede dar aviso de la erupción, y el otro bando que decía que no, son las señales sísmicas las que van a dar aviso. Y bueno, la controversia se resolvió de una manera trágica, digamos, porque el grupo que estaba seguro de que las señales químicas son las que daba, subió al cráter del Colima y fallecieron, ¿no? Creo que unas 4 personas, era un grupo grande, ¿de acuerdo? Muchos quedaron bastante heridos, entonces, bueno, hay libros sobre eso. Lamentablemente no veo que haya en español, ¿no? O sea, no sé por qué, la mayor parte de libros de esos están en inglés, ¿no? Eh, donde se describe un poco todo este inicio de la entre las diversas técnicas que pueden aplicarse para el estudio de los volcanes. Verán, igual en Colombia hubo otro evento muy, muy importante que fue el volcán Nevado del Ruiz, ¿no? Donde ahí pues todavía, ahí en realidad llegaron los primeros técnicos con los sismómetros, pero pues no había. Entonces lo que yo les hablo es de otro evento, ¿no? Este es el evento del volcán Tolima que sucedió digamos, en esta, uh, digamos, forma de debate entre dos equipos diferentes de la ciencia, ¿no? No digo, es interesante porque es bastante heroica también la participación. Por ejemplo, ahí en ese evento estuvo involucrado una persona que ustedes deben conocer mucho mediáticamente, que es Patricia Motes, ¿no? Que es ahora parte del geofísico, es profesora de la Politécnica. Bueno, ella fue una de las personas que ayudó más bien a rescatar a algunos de estos científicos, ¿no? que tuvieron
este accidente, ¿no? Ella y otra persona que es muy importante ahora, que es la directora del Instituto Sismológico Colombiano, para que vean, o sea, cómo cambia la vida, ¿no? Ellas eran unas jóvenes investigadoras en esa época de esta tragedia. Y bueno, ellas fueron un poco las que rescataron a estos científicos, ¿no? Porque era un congreso, ¿no? No era gente que estaba, no eran cuatro improvisados, ¿no? Eran personas muy importantes a nivel mundial de la vulcanología. Y justamente, ¿no? O sea, Patricia y esta otra persona es otra sismóloga colombiana. Como digo, actualmente ella es la jefa del Servicio Sismológico Colombiano. Eh, También primero escaparon de fallecer, como el resto del grupo. Fue una explosión, nada más, una pequeña explosión, no fue una erupción, una explosión. Pero, como les digo, se produjo por esto, porque había un grupo que decía que era suficiente medir la composición química de las emisiones gaseosas. ¿No? Pero se dan cuenta que eso es algo muy superficial, ¿no? Es muy pequeño. La verdadera erupción viene, como vimos, ¿no? Viene desde las cámaras de abajo. Entonces, eso, hasta allá, lo único que llega por el momento es la sismología. Lo único que nos permite ir hasta allá. Por eso funciona, o sea, no es por nada más. Las otras herramientas pueden apoyar, pero, como les digo, como esta famosa tragedia del Tolima, igual eso pueden buscarlo por ahí después, ¿no? Igual no he visto a a nivel de divulgación, eh, no he visto que se haya producido, porque sobre el volcán del Ruiz, sí hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos documentales, cuestiones de, eh, de cosas que se han ido produciendo, pero esta otra suceso es un suceso, digamos, mucho más científico, ¿no? Entonces, generalmente no es algo que haya trascendido fuera del mundo de la ciencia, pero en cambio ustedes como estudiantes de futuros profesionales de la geociencia, pues siempre es importante conocer, ¿no? Ese suceso que, 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 que dio un poco origen ya a lo que se conoce como la sismología moderna, porque justamente a partir de eso ahí también estaba otra persona que ya no trabaja en geofísico, que era Minar Hall. O sea, ellos venían por parte de la cooperación norteamericana, estadounidense, y luego de que estuvieron en este proceso de los volcanes colombianos, ellos vinieron acá al Ecuador, y por ejemplo, Minar Hall fue el que inició un poco el Instituto Geofísico de la Politécnica, ¿no? Entonces, esa historia de, de cómo se ha ido gestando todo este problema del estudio de los volcanes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso sería respecto a lo que nos corresponde perdón, eh, la parte de volcanes en sí. Otra cosa sería, estaba viendo si es que todavía, porque como les digo, lo interesante, hay toda esa parte de uno de los sucesos más grandes que fue lo del volcán Armero. Pero bueno, si eso les interesa más a las personas que bueno, ya van a hacer la parte, digamos, humanitaria del problema, ¿no? Nosotros pues estamos en tratar de ver las partes, no es que no nos interese los seres humanos, pero nos interesa la parte todavía física, antes de la erupción. Bueno, una vez que ya la erupción se produjo, la tragedia, todos los muertos, pues bueno, ya ni modo, ¿no? También podremos colaborar en algo, pero hay que irse especializando un poco eh, sobre, sobre eh, lo que nosotros podemos aportar, ¿no es cierto? Para, para lo que sería un proceso de predicción, ¿no? Como les decía sobre este volcán, perdón, creo que estaba, yo pues, por eso me quedé con la duda, no era el Tolima, perdón, es otro volcán, es el Galeras, ¿no? Entonces, por si acaso, ahí estaba.
Y ustedes van a ver que no hay, o sea, hay unos libros muy interesantes, pero todos están en inglés. Yo no he visto que se han hecho muchos documentales de ese suceso. De todas maneras, para nosotros que nos interesa la predicción es fundamental, ¿no? Bueno, aquí lo único básico sería, si ven, es esto, ¿no? La tragedia de Galeras, que están en Wikipedia. 6 científicos, ¿no? Sí, fallecieron en 1993. Quien comandaba esto era Stanley Williams, justamente, ¿no? Y 4 otros sobrevivieron, si ven entre estos otros 4, justamente, quienes hablan, ¿no? Patricia Motes y la directora del sismologio colombiano actualmente, ¿no? Pues miren, 6, ¿no? Fue bastante grande. Como siempre, ustedes pueden ver en la versión en inglés, van a encontrar un poquito más apenas, ¿de acuerdo? De lo que sucedió. En realidad no da más informaciones, pero si siguen un poquito más en profundidad respecto a esto, pueden eh, encontrar este libro. Como les digo, no, si algún rato tienen la oportunidad de leer, no sé, como les digo, no está en español, yo no he visto que lo hayan traducido, lo cual me parece una locura que no exista. Aquí habla de los dos, ¿no? Sí, del volcán Galeras y del volcán Ruiz. A nosotros nos interesa el Galeras, ¿no? Obviamente es una, eh, una autora, como ustedes dicen, ¿no? O sea, es un libro de divulgación todavía, ¿no? No es que sea un libro técnico, pero para conocer un poco la historia de los volcanes y de de la amenaza, ¿sí? Pues yo creo que este libro es fundamental. Como les digo, yo siento que no se lo haya traducido al español, ¿no? Esta persona, obviamente, Victoria Bruce, es una científica, una volcanóloga, ¿no? Que estudió mucho esto. eh, y bueno, bastante más acerca de Colombia, ¿no? De las condiciones complicadas del país. Pero como dice aquí, ¿no? El libro, o sea, sin daño, sin peligro aparente, es una muestra del problema entre los problemas culturales de relación, ¿sí? Entre un grupo de científicos que llega a un pueblo y les dice, miren, esto va a erupcionar, y el resto de la gente dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son, no? Porque nosotros no les vamos a hacer caso. Y como dicen, ¿no? La consecuencia de la arrogancia científica, ¿no? Es importante, ¿no? Porque, pues, justamente, digo, ¿no? Esto fue lo que ocasionó una simple discusión entre científicos puede haber terminado en la fallecimiento de estos 6 investigadores. Ahora, ustedes por si acaso van a encontrar este otro, ¿sí? Sobreviviendo al Galeras, que esta es la versión, en cambio, de la persona que ocasionó este problema, ¿sí? Eh, yo, sinceramente, como digo, me parece ya más que desfasada esta versión, porque, pues, eh, la persona ¿no? Stanley Williams, que comandó esta investigación, este geólogo que subió, y él no falleció, ¿no? Como siempre, ustedes ven que si tal vez hubiese fallecido, pues seguramente ahora se le consideraría un héroe, algo, ¿no? Pero, fue él lo que ocasionó básicamente, ¿no? Esta muerte de los científicos ahí en Galeras. Y él en su libro, que es este que hace, ¿no? Pues en realidad cuenta una historia que no es para nada Por ejemplo, él nunca menciona en su libro de que fue ayudado por Patricia y por la otra sismóloga colombiana, ¿no? O sea, él dice básicamente que él ha salido solo, básicamente. Y a veces, por ejemplo, he preguntado, ¿no? A estas sismólogas, a ver qué opinan, y ellas, por ejemplo, ni siquiera les gusta hablar del caso, ¿no? Porque les parece algo muy ofensivo, ¿no? Que imagínense, ¿no? Ni siquiera les dice que fueron ellas las que le sacaron de ahí porque también hubiera fallecido. Entonces, ahora lo que siempre ha dicho este autor es que él se justifica diciendo que él escribió este libro porque obviamente después de esto que sucedió, él quedó bastante incapacitado, pues ya no pudo volver a su trabajo de investigador, de geólogo, porque él era un geólogo básicamente de campo, ¿no?
Y con esto que tuvo lesiones muy graves, entonces ya no pudo volver a trabajar, ¿no? Entonces dice que él escribió este libro porque necesitaba dinero y que, bueno, tenía que contarlo de una manera heroica, ¿no? Pero se ve, ¿no? Es como un científico luego puede, a pesar de, era un científico muy reconocido, como digo, no era una persona cualquiera, ¿no? Pero en el momento que escribió este libro, por eso que luego esta otra autora, ¿no? Escribió esta, digamos, esta contestación, ¿no? Casi un año después, justamente hace mención a esto, ¿no? O sea, el problema de la arrogancia científica como, si ven, el haber ocasionado la pérdida de muy valiosos investigadores, ¿no? Porque también fallecieron investigadores colombianos importantes en ese problema del galera. Si ustedes van a ver, si ustedes buscan, por ejemplo, en español, eh, ustedes van a ver que igual, ¿no? Ese suceso no se registra mucho, ¿no? Aquí hay algunas menciones de periódicos españoles, pero no es algo que haya sido muy, o sea, que haya trascendido más allá del medio científico. Por eso les digo, hay ese libro, ¿no? Ese libro de esta autora, Sin peligro aparente. Igualmente la mitad del libro, la otra mitad habla sobre el volcán Nevado del Ruiz, ¿no? Que también es otro, pero es otra historia, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, ¿no? Si buscan esto en inglés, seguramente van a encontrar un poquito más de referencias. No hay mucho más. Eh, pero si hacen un poco más de búsqueda en esto, pues van a encontrar, sobre todo si pudieran, como digo, algún momento leer ese libro, el relato, ¿no? Verdaderamente de lo que sucedió, o sea, de la pugna que había entre ese momento entre los científicos que decían que no se debía. Pero, o sea, estamos hablando de un grupo de científicos, sobre todo estadounidenses, ¿no? O sea, no eran dos países, no. Científicos estadounidenses reunidos en Colombia, pueden estudiar el Galeras. Un grupo dice, comandado por este geólogo, dice, no, no hay problema, vamos a subir. Los sensores de gases no muestran que haya dióxido de azufre, las concentraciones no han variado, el CO2 se mantiene bien, no hay ningún problema, podemos subir, tenemos que ir a tomar muestras, si es posible, del mismo cráter. Mientras que el grupo de los sismólogos, perdón, no se desconectó definitivamente. No, ya está, profe. Sí pero se desconectó un rato, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, pero ya. Entonces, Profe, y después de este accidente, o sea, es obvio que si un volcán tiene presunciones de que va a hacer erupción, no es riesgoso subir, pero me imagino que se han de haber creado protocolos para poder hacer este tipo de investigación cuando se tiene algún indicio de que el volcán puede erupcionar, o no. no, obviamente los protocolos ya existían para esa época. Porque, por ejemplo, había, dentro de los fallecidos, creo que había un geólogo ruso, había un geólogo italiano, ¿sí? O sea, entonces ya esos protocolos existían. Lo que no existía o no se tenía claro era cuál era el parámetro preciso se debía tomar como punto de partida para predecir las erupciones. O sea, había mucha confianza sobre todo en el estudio de la composición química de los gases.
acuerdo? Y como les digo, el problema ahí no hubiera trascendido, pues si simplemente se hubieran sentado todas estas personas y hubieran expuesto sus diversos puntos de vista. El problema, como insisto, es que este científico, pues ahí sí hay que decirlo, ¿no? Es este científico Stanley Williams. Él no actuó de una manera ética, ¿no? O sea, él simplemente lo que le interesaba es muchas veces, digamos, destacar, ¿no? Frente a sus otros compañeros. Es decir, yo fui el que estudié el volcán Galeras, yo soy el, 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 el jefe de esta expedición, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, estas fotos, ahí pueden ver un poco su rostro, ¿no? Creo que me parece que ya falleció él hace un tiempo. Eh, entonces, es eso lo que se discute, ¿no? Porque los protocolos ya existían, o sea, se sabía que no se debía acceder a ese tipo de volcanes, ¿de acuerdo? Y sobre todo, luego, aún más, es cuando él escribe el libro y como digo, pues relata cosas que no sucedieron, ¿no? Como decir que él salió solo por sus propios medios, sin que nadie le ayude y que en realidad fue él el que ayudó a las otras personas, cuando en realidad no fue así, ¿no? Porque los otros testigos estaban claros, ¿no? Que él en realidad quedó tan golpeado que sus estudiantes, que eran Patricia y la otra sismóloga, pues fueron las que le ayudaron verdaderamente, o sea, le salvaron la vida, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ustedes igual van a ver, ¿no? Ya, como sucede muchas personas, inclusive ya la huella científica ya van a perder de la aquí, ¿sí ven? Ya no. A partir del año 2001 ya ni los medios, nadie recoge lo que... Pero bueno, está el libro, ¿no? Que, que él pone ahí a consideración. Pero como les digo, hay la otra versión, ¿no? Que es la versión ya que se conoce actualmente, o sea, no se tiene duda de cómo sucedió. Y que pues menciona claramente que se tenía claros indicios de que no se debía acceder a, la, a ese cráter, ¿no? O sea, es como igual, como las imágenes que yo les mostraba hace un momento, ¿no? De qué tan seguro era acceder al Tungurahua después de esas explosiones o al Huaua Pichincha, esas fotos que les mostraba, ¿no? O sea, sí, hay un peligro, realmente siempre hay un riesgo evidente de hacer ese tipo de actividades, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros nunca dijimos, oye, es que además de eso, ¿no? O sea, ellos, el problema fue que ya empezaron a bajar al cráter. O sea, no es que solamente llegaron al cráter y se quedaron, no, o sea, la realidad es que ellos querían bajar, ¿no? Tomar muestras, como seguramente han visto en otros documentales de volcanes, ¿no? En los volcanes hawaianos o en Galápagos, que se acercan ahí, toman unas muestras de lava. Porque al fin y al cabo es lo que quiere un geólogo, ¿no es cierto? O sea, tomar la muestra. Salimos al campo, queremos tomar una muestra. Pero son volcanes muy... Por eso, pues digo, hacer una expedición así ahorita al Reventador es riesgo completo, no tiene sentido, ¿no? Sabemos que puede haber cualquier momento una explosión y tener este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando fuimos de esa que yo les mostré del Pichincha, es desde el cráter, ¿no? Suficientemente alejados. Todavía no había las explosiones grandes. Y la otra del Tungurahua es igual, estamos en el cráter, pero en un momento dijimos, oye, vamos a bajar a tomar las muestras del magma, porque abajo estaba el magma, ¿no? El lomo. Ah, no, eso no, o sea, simplemente llegar, ver un poco el glaciar y regresar. Bueno, entonces esos protocolos existen, ¿no? Ahora que tenemos las herramientas de de la sismología volcánica, pues mucho más, son mucho más importantes. De todas maneras, ustedes van a ver que ya no ha habido estos accidentes de científicos, digamos, básicamente. Bueno, de civiles sí, todavía ha habido algunas tragedias. De hecho, recientemente, hace unos años, hubo una erupción del volcán de Fuego en Guatemala. ¿Sí? Eso igual pueden verlo en los medios, del volcán Fuego. Eh, Ahí ustedes pueden ver, entrar al registro del geofísico de Guatemala y van a ver que la alerta estaba dada. Y ahí ya la alerta estaba completamente, se había dicho, ya no pueden acceder, la gente salga inmediatamente.
Y es increíble, ahí hay como ahora, pues hay tantos medios de filmación, lo pueden ver, ¿no? Imágenes de la gente filmando el flujo piroclástico que les viene encima, ¿no? Algunos obviamente logran salir, otros pues ya no. Pero ahí, verá, una vez más, una muestra de que se puede hacer esta predicción. O sea, el geofísico ha dicho, ya, o sea, eso viene la erupción, por favor, evacuar todos. Y mucha gente obviamente no hizo caso. ¿Por qué? Porque generalmente hay varias alertas. Y es el problema de esto, ¿no? Porque a veces hay una alerta, no viene la erupción y la gente dice, ah, no pasa nada. Entonces a la siguiente no hago caso, ¿no? Entonces eso ha sido siempre el mayor problema. Y bueno, también la organización del Estado. ¿Recuerdas? Cómo organizar, cómo se puede organizar el Estado para hacer aplicar esas condiciones. Y eso, bueno, ahí igual, ahí los científicos podemos ayudar un poco, pero ya sale fuera de nuestras manos, ¿no? Ahí lo que más podemos hacer generalmente en estos casos es ayudar en la divulgación, ¿sí? O sea, mantener a la gente informada acerca de lo que está sucediendo. Eso es lo mejor que se puede hacer. Porque pues de ahí el resto, cómo se comporta la gente en estos casos, pues es bastante. En el Cotopaxi ya vimos, en el 2015, recuerdo que hubo una señal ahí, a alguien se le ocurrió decir que la erupción ya estaba y la gente en la Tacunga empezó a salir, ¿sí? Desaforadamente y produjo un muerto, ¿sí? Un muerto atropellado por ahí, por eso. Entonces, eso es lo que obviamente no se quiere, ¿no es cierto? Pero eso ya sale fuera de nuestro control. Lo nuestro es, en el caso ya de este tipo de actividad, es la divulgación, eso ayuda bastante, ¿sí? Bueno, para que todo este, todo el contarle esto al resto de la gente, precisamente ayuda a que luego cuando haya estas señales sea más fácil, ¿no? Porque otro ejemplo, claro, que también ustedes deben tener, igual han sido muy jóvenes, pero deben saber, es la evacuación de baños, que fue un gran problema, porque cuando hubo la actividad, igual, se pudo haber dado una gran erupción y pueden haber habido flujos piroclásticos muy grandes y haber atacado la ciudad de Baños. No sucedió eso, ¿de acuerdo? No sucedió. Pero estaba dentro del riesgo y era, por lo tanto, preferible que se haga esa evacuación. Ahora, obviamente, creo que nosotros por ahí tenemos a un compañero que es justamente de Baños, ¿no? Y no había vivido eso de muy niño. Para la gente eso era, no era aceptable, ¿no? Que le digan, oye, ¿sabe qué? Tiene que salir de esta ciudad y esto va a quedar cerrado. ¿Por qué? Porque precisamente ahí era la comunicación la que fallaba, ¿sí? O sea, simplemente se llegó un día, se cerró la ciudad y se dijo, bueno, todos salen, ¿no? Por orden, ayudados obviamente por los militares, ¿no? Bueno, obligados por la... Entonces eso también es un proceso importante, ¿no? Es decir, quién llega con la noticia, quién se reúne con la gente, quién transmite esto. Y ya por eso actualmente tenemos lo que es la Secretaría, bueno, actualmente el Servicio de Riesgos, ¿no? Que es, ellos son ahora los encargados de hacer eso. O sea, es una contraparte civil, porque generalmente la gente que antes tenía esto a cargo eran los militares, la defensa civil. Y al fin y al cabo, aunque ellos habían hecho preparación para este tipo de eventos, ese no es su labor, o sea, no es su labor llegar y estar explicando a la gente lo que ha pasado. Ellos tienen que cumplir órdenes y simplemente decir, mire, ustedes van a salir. Nada más, no. En cambio, hay que también preparar a personas para que lleguen a la comunidad, expliquen, tengan la manera de hacerlo conocer. Y mucha de esa gente que hace ahora este trabajo son geocientistas, ¿no? Son muchos compañeros de riesgos que trabajan. No, todavía no les ha tocado de volcanes, ¿no? Pero ya les ha tocado, por ejemplo, en la parte de Cocodos, nosotros llegar ahí a una comunidad y decirle, miren, los terrenos tienen que ser evacuados. Entonces hay que hacer todo un proceso, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde ayudan también las geociencias, es parte también. Otro de los trabajos que existen, ¿no? Porque generalmente igual el geofísico, aunque también trata de hacer esto, pero es mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros esperamos que ya con todo el trabajo que se ha hecho a nivel de geoparque, por ejemplo. Ahora, obviamente una reactivación del Sumaco no es tan evidente, ¿no? Porque es un volcán que tiene actividad, pero no tanto, ¿no? Puede tener actividad de aquí a 300 años o a 50 años, entonces son periodos muy grandes. Pero, por ejemplo, con un nivel de trabajo como el que se ha hecho en el Geoparque Sumaco, por Sumaco, pues ya hay un acercamiento más grande a la gente, decirle, mire, el volcán tiene actividad, hay que uno que bueno, en el caso del Sumaco, pues generalmente se ve que hay zonas muy específicas que podrían ser afectadas. Pero bueno, es algo que todavía hay que estudiar. El Sumaco se
se debe estudiar. Entonces verán que les queda esta tarea, como siempre yo les pondré la tarea el miércoles, ¿no? ¿Saben? Para que tengan 24 horas de revisión de esos archivos, para que uno pueda tener una respuesta sobre eso. De todas maneras pueden revisar, si es que no tienen el MATLAB, pueden revisar cómo hacer el espectrograma en otras plataformas. Como digo, un compañero hizo en Python, no sé, no me acuerdo otros, pero esa sería la tarea, ¿no es cierto? Y hasta ahí llegaríamos en la parte de volcanes. Entonces, en las clases que nos quedan ya nos toca ver los otros. Recuerden que básicamente nos queda ver una aplicación ya de estos cálculos probabilistas de amenaza a otro tipo de amenazas, porque hemos visto terremotos, volcanes, pero cómo se aplican en otros tipos, bueno, vamos a ver a través de ejemplos. Y pues terminaremos el curso con la parte, último capítulo, que es la parte de geoética, que es una cosa muy específica sobre la que también deberemos enterarnos, pero bueno, no podemos extendernos demasiado porque bueno, no nos da el tiempo. De acuerdo, entonces quedamos hasta ahí. Si no hay más Listo, dudas. profe, gracias. Bueno, vamos hasta luego entonces.